Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias a Él por la bendición que tenemos de compartir la palabra por este medio. Bienvenidos, mis hermanos. Estamos ya en el tercer tiempo del estudio bíblico y esperamos que esta noche podamos aprender más acerca de la voluntad de Dios. Gracias al Señor porque nos ha dado un día más de vida y porque como iglesia podemos edificarnos juntos, podemos edificarnos mutuamente por medio de lo que Él nos ha bendecido. Bienvenidos, hermanos, a todos ustedes. Entonces vamos a empezar con una palabra de oración para que este tiempo sea dirigido por el Señor. Entonces quiero pedirle por favor a nuestra hermana Katy que nos dirija en oración. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por la vida que nos das, bendito Señor, por los momentos buenos y malos también que nos has enseñado, bendito Padre. Señor, en esta noche te queremos pedir perdón, misericordia, Padre, por nuestros pecados, nuestras ofensas, bendito Señor. Ayúdanos a ser luz para las demás personas, bendito Padre. Pedimos que seamos un buen ejemplo para nuestras familias, nuestros hijos, bendito Señor. Yo te doy, Padre amado, gracias porque estamos aquí reunidos, eh, no presencialmente, pero sí virtualmente, bendito Padre, para aprender más de tu palabra, bendito Señor, porque es el alimento que más se necesita, bendito Padre, que es tu bendita palabra, de cómo comportarnos, cómo ser mejores personas, mejores cristianos, para poder enseñar a cada una de nuestras familias, bendito Padre. Te agradezco por la vida de los hermanos que están conectados, sé bendiciéndoles a cada uno de sus hogares, a sus familias. Gracias por su trabajo, por la salud, bendito Señor, por sus hijos y parientes, bendito Señor. Aclamo tu bendición, bendito Padre, en esta noche, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Katy, por dirigirnos. Muy bien, hermanos. Saludos a nuestra hermana Gloria García, a nuestra hermana Elsa, allá en Cayambe. También está conectada la hermana Mónica, también la familia Poma. Y bueno, también nuestra hermana Katy. Entonces vamos a esperar, avanzar, más bien dicho, conforme vayan llegando los hermanos y van uniéndose a este tiempo. Como cada reunión que tenemos, pues nos enfocamos en lo que llamamos el estudio bíblico y estamos en el tema de los reyes de Israel. Los reyes de Israel. Y en la primera clase vimos una parte introductoria de cómo nosotros debemos acercarnos al estudio de la palabra, ¿sí? Cuáles son los principios que debemos respetar, que debemos obedecer. Y también gracias al Señor por habernos bendecido en este tiempo la posibilidad de contar con muchas herramientas que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Y en la segunda clase, que fue el jueves, el martes pasado, pudimos ya entrar un poco más en el tema y abordamos diferentes cuestiones en cuanto al tema de los reyes, ¿sí? Y por sobre todo, mis hermanos, el propósito, no nos olvidemos, es que nos capacitemos, nos instruyamos en la palabra, vayamos adquiriendo herramientas para servir al Señor conforme al llamado que Él nos ha hecho, conforme a los dones espirituales. La intención de este tiempo no es solamente crecer en conocimiento o crecer en teoría, sino que junto a la par esto nos lleve al servicio. Seamos mejores creyentes que edifican la iglesia, que asisten puntualmente a las reuniones de la iglesia, a los cultos, ¿sí? A las mingas.
que apoyan a los pastores, ¿sí? Están haciendo servicio de diaconía. En fin, hermanos, tiene el propósito de que edifiquemos la iglesia y proclamemos el Evangelio de Jesucristo a las naciones. Como habíamos visto, todo el proceso de la revelación de la palabra nos lleva hacia una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Hebreos 1:1 al 2 nos dice de que Dios, habrá hablado de muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sí? Entonces, tengamos también nuestra libreta de apuntes, nuestra Biblia, el esfero, el resaltador, para poder ir tomando nota de cuestiones principales que consideremos. ¿Ya? Vamos a avanzar. Bienvenidos a todos, ¿no? Bienvenida, hermana Mireya, hermano Edison Álvarez. Bueno. Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermano. Buenas Bien, noches. hermanos. Buenas noches. Bien. Bien, habíamos visto las etapas históricas del Antiguo Testamento conforme nos presenta la palabra. ¿Ya? Entonces, repasemos. De acuerdo a lo que tenemos desde Génesis hasta Malaquías, ¿cuáles son los procesos históricos que nos presenta la palabra? La primera es la creación. La segunda, no se escucha. La segunda, los patriarcas. La tercera, Egipto y Éxodo. Egipto y el Éxodo. La cuarta, la conquista de la tierra prometida. La quinta fase o la quinta etapa, Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos, hermanos, los jueces. los jueces. La sexta etapa, El Reino Unido. el Reino Unido. Muy bien. La siguiente etapa, el reino. El reino dividido. Muy bien. La siguiente, el exilio en Babilonia. La siguiente, ¿cuál es? El retorno del exilio. Y de ahí viene lo que se llama el periodo de silencio o también el periodo intertestamental. Entonces, esa imagen y todos esos formatos les voy a enviar al grupo, ¿no? Al grupo de WhatsApp. Estén atentos. Bien, entonces habíamos quedado en esa parte y manifestaba que en el contexto en que se nos presenta la etapa de los reyes, tenemos jueces 21 o 25. Y ahí nos dice la palabra que en esos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía, lo que bien le parecía a sus propios ojos. El pueblo de Israel estaba en decadencia y por eso nos hace alusión jueces 21-25 con esto. Y de igual manera en Ruth 4:22, en cambio se hace una conexión con la vida del rey David. Y ahí nos dice, ya en el último verso, Obed, el padre de Isaí, e Isaí,
o el padre de David. Y con eso termina el libro de Ruth, haciendo una referencia al siervo de Dios, el rey David. ¿Sí? Bueno, cuando vamos a estudiar los reyes de Israel, pues obviamente la literatura que los contiene, ¿sí? Son 3 libros que están divididos en 2 partes cada uno. Tenemos la Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Entonces, así como la vida del Señor Jesucristo en su vida y obra, en todo lo que él hizo, está registrado en 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso de los reyes es algo similar. De lo que sabemos de ellos, de su vida, de su obra, de su obediencia, de su desobediencia, las consecuencias de todo eso, lo tenemos en esos 3 libros: Samuel, Reyes y Crónicas. Entonces es pertinente, hermanos, de que por favor nos demos una lectura de esos libros, ¿ya? Porque pues prácticamente ahí tenemos la exposición de todo lo que pasó con este tiempo en la etapa del pueblo de Israel, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento tenemos varias alusiones a esta etapa en diferentes tiempos. Por ejemplo, se hace alusión a David, se hace alusión a Saúl, a Salomón y a diferentes etapas. Y mientras más familiarizados estemos con este tiempo, nuestra comprensión global del mensaje de la palabra va a ser mejor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver varios puntos principales que trata cada libro que tenemos ahí. Sí, vamos a ver un pequeño bosquejo conciso de lo que trata cada libro. Bien, vamos a ver en primer lugar el libro de Primera de Samuel. ¿Cuántos capítulos tiene? Podemos ver ahí. ¿Cuántos capítulos tiene Primera de Samuel? A ver. 30 capítulos. ¿Cuántos? 31. 31. ¿Cuánto es? ¿30 o 31? 31. Ok. Tenemos ahí entonces 31 capítulos. Sí, 31 capítulos. Bueno, en estos 31 capítulos en Primera de Samuel, vamos a ver de qué nos habla. Bien. Primero del capítulo 1 al 8 tenemos el relato de la vida de Samuel. Pues mayormente en la escuela dominical, en la enseñanza a los niños se ha enfatizado mucho en la historia del niño Samuel. Y en estos 8 capítulos, obviamente más adelante también se habla de Samuel, pero de manera más concentrada está en estos 8 capítulos. Y ahí tenemos cómo empezó a surgir la vida de Samuel. Dicho sea de paso, el nacimiento de él pues fue un milagro. Y ahí tuvo mucho que ver la fe de su madre, de Ana, ¿sí? Entonces, en estos 8 capítulos ahí
Primera de Samuel, capítulo 1 al capítulo 8, que tenemos el relato de la vida de Samuel. El profeta Samuel, el siervo Samuel, el vidente, el hombre de Dios Samuel, que fue un puntal que marca un antes y un después para el establecimiento de la monarquía. Entonces, ahí, mis hermanos, es donde pues les animo y les decía de que nos demos una lectura. Son 8 capítulos. Miren, ahí va avanzando, ¿no? El capítulo 2, el cántico de Ana. Sí, hasta llegar al capítulo 8 de Samuel, donde tenemos el relato de el pueblo pide un rey. El pueblo pide un rey. Y prácticamente cuando ya Samuel tenía su edad avanzada, se dio este suceso de escoger y ungir al primer rey de Israel. Por eso ahí en el capítulo 8, verso 1, nos dice cuando Samuel ya era viejo, sucedió el establecimiento del primer rey. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos en primera de Samuel? Tenemos el primer rey, la vida del primer rey llamado Saúl, del capítulo 9 al 15. Capítulo 9 al 15. Y pues en términos globales, podemos decir que Saúl empezó bien su reinado, obedeciendo a Dios, siguiendo las directrices, y sabemos que terminó en desgracia. Sí. Pero a la vez que Primera de Samuel nos habla del establecimiento de Saúl como rey, tenemos también del capítulo 16 hasta el final, hasta el capítulo 31, el surgimiento de David. El surgimiento de David. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que para que David haya llegado al trono como segundo rey de Israel, no fue de la noche a la mañana. Fue porque en una asamblea se reunieron y decidieron, apenas murió Saúl, decidieron posesionar, ungir a David como rey. No. En estos capítulos podemos observar 1 Samuel 16 al 31, cómo David se lo considera como un siervo, sí, de Dios, que fue perseguido por el rey Saúl a muerte, que tuvo un gran aliado, el hijo de Saúl, Jonathan, y que también en esta etapa podemos ver que David tuvo en sus manos en varias ocasiones la oportunidad de vengarse de Saúl, pero él no lo hizo. Pese a que sus seguidores querían hacerlo, él no lo hizo porque tenía un alto concepto de que Dios había elegido a Saúl y por tanto era el ungido de Dios. ¿Sí? Entonces, en esta primera etapa de la vida de David, estamos hablando del capítulo 16 en adelante, podemos ver a un David con un corazón, con todas sus fuerzas, dando honor al Señor. ¿Sí? Entonces, en breves términos, hermanos, ahí pues, y el ánimo, si usted puede memorizar estos 3 puntos claves de Primera de Samuel, pues va a ayudar mucho. Obviamente ahí, dentro de cada división de la estructura de Primera de Samuel, tenemos una serie de eventos, y en cada evento podemos extraer principios, enseñanzas para nuestras vidas, ¿sí?
podemos obtener palabra de Dios para aplicar a nosotros. Y por eso pues tenemos que estar bien relacionados. Ahora, quiero un poco darles un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? Cuando yo les digo, ¿no? Que leamos Samuel, Reyes y Crónicas, es justamente, hermanos, para que nosotros nos familiaricemos con el relato que está en la Biblia. Nosotros podemos leer comentarios, libros que analizan todas estas etapas, pero es bueno, pero nosotros debemos en primer lugar estar familiarizados con el texto en sí que Dios nos ha dado en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, conforme usted vaya leyendo, como habíamos hablado hace 2 clases, lo importante es que para que sea un poco más productiva su lectura, usted vaya tomando notas, ¿sí? Vaya tomando notas y apuntando textos claves, eventos importantes, conforme avanza su lectura. Entonces, esas notas que usted hace, puede repasarlas mientras va en el bus, está esperando a alguien, si lo anota en su celular o en su computadora, puede repasar en el tiempo que usted quiera y familiarizarse mucho más con lo que la palabra dice. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, yo ya me di la lectura de Primera de Samuel y me leí una lectura normal, sencilla, nada de apuros, pero tampoco a paso de tortuga. Y miren este modelo o este ejemplo. Conforme yo iba leyendo Primera de Samuel, yo le puse de título, ¿no? Eventos importantes del Antiguo Testamento. Pero podría cambiarle, ¿no? Eventos importantes en Primera de Samuel. ¿Ya? Y entonces empecé a leer y fui anotando. Fui anotando lo que me pareció a mí importante. Por ejemplo, en Primera de Samuel 1:20, ahí he anotado, hermanos. Pueden ver ahí. Por ejemplo, ahí está el nacimiento de Samuel. Y he puesto una notita ahí. Ana tuvo el milagro de parte de Dios por sus oraciones. Miren, el 1:20. Entonces voy a Primera de Samuel 1:20 y puedo ver que nos narra el nacimiento de Samuel y se evidencia la respuesta de Dios a la oración de Ana. Miren lo que dice Ana, porque se lo he pedido al Señor. He concebido y ha nacido mi hijo Samuel. ¿Ya? Entonces fui avanzando en la lectura y me pareció importante también el cántico de gratitud. Por ejemplo, ahí en 1 Samuel 2:1-10, miren ahí, en la parte derecha está el texto. Y ahí le he puesto como título Cántico de alabanza de Ana, alabanza de gratitud al Señor por su obra poderosa. Pues sabemos por el relato que Ana no podía tener hijos. Y cuando Dios le concedió, pues esta mujer expresó este cántico de alabanza. Ahí también tengo otra notita, miren, 1 Samuel 2:11 también. Y ahí he puesto, estas son mis palabras, ¿no? Samuel empieza a servir a Dios. El niño Samuel, una vez destetado, queda bajo la tutela de Elí para servir al Señor. Miren. Entonces estuve leyendo y estas palabras de aquí son mías, ¿no? No es de la Biblia, son mías. Pero a la vez que fui avanzando, pude ver que otros textos se relacionan con el 2:11, 1 de Samuel 2:11. Y ahí le he puesto, miren, 1 de Samuel 1:10, 1 de Samuel 2:19. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Su madre, o sea, Ana, le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Y hacía los vestidos del niño Samuel.
Otra nota también tengo en el 3:1, mire. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. ¿Sí? Entonces, miren, ahí tengo otra nota. Por ejemplo, me pareció interesante en el capítulo 2, verso 18, ¿no? En mi lectura avancé y, por ejemplo, yo le he puesto aquí un pequeño título: La piedad no se hereda. La piedad no se hereda. Y entonces, miren, Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de niño. Un bebito, o sea, es prácticamente un niño de unos 3 años cuando se le destetaba, un niño de 3 años. Y ya estaba en el ministerio sacerdotal, sirviendo bajo la tutela de Elí. Y, o sea, lo que aquí podemos ver es que Samuel está ministrando delante del Señor. En cambio, miren aquí, en el verso 26 dice: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. ¿Sí? En cambio aquí, por ejemplo, en el 1 Samuel 2, 22 al 25, yo tengo aquí una nota, ¿no? Elí es un padre consentidor de sus hijos. No corrige ni disciplina aunque su pecado sea evidente. Valoró más a sus hijos que a Dios. O sea, para todos los que tenemos hijos, muy importante, cosas importantes que podemos aprender aquí de la palabra. ¿Ya? Y miren, y así sucesivamente, mis hermanos. Miren las notas que yo he hecho. Miren, por ejemplo, aquí en 1 Samuel 3, 1 al 14 le he puesto el llamado de Samuel. Entonces es como una señal que me ayuda a identificar de manera más rápida y me ayuda a ver dónde está ese relato. Por ejemplo, aquí el llamado de Samuel está en 1 Samuel 3. Miren. Ya. Y he seguido más adelante y ustedes pueden ver las notas que tengo ahí. Todas esas notas, miren. Por ejemplo, aquí en 1 Samuel 15:9 le he puesto de título: Desobediencia de Saúl a la palabra de Dios. Por tanto, fue rechazado por Dios. Y otro punto es que Samuel hizo luto por él. Le dolió tanto, hermanos, que Dios desechó a Saúl. Es impresionante. Por favor, léasen, hermanos. Y por ejemplo, aquí miren, en como vamos aprendiendo ahí, que estaba aquí, decía, ¿no? Miren, en la división de Samuel, 1 de Samuel, surgimiento de David. Y empieza en el capítulo 16. Miren, yo no corroboré, sino que ahorita, por ejemplo, se da, ¿no? Y miren aquí, 1 de Samuel 16:13. Y yo he puesto en mis notas: Samuel unge a David como rey. Samuel unge a David como rey. Y en la estructura que está, surgimiento de David a partir del capítulo 16. Miren. ¿Sí? Y he puesto una nota también, es un contraste, o sea, se hace una comparación para diferenciar. Eso es un contraste, ¿no? Una comparación para diferenciar, para resaltar lo bueno que tiene el uno y lo malo que tiene el otro. Entonces aquí miren, el Espíritu del Señor viene sobre David, pero en cambio abandona a Saúl. Ese es un contraste. El Espíritu de Jehová viene sobre David y al mismo tiempo abandona a Saúl.
Primera de Samuel 16:14, mire. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Lo atormentaba. Y he seguido en mis lecturas y, por ejemplo, aquí en Primera Samuel 16:18 le he puesto una nota, mire. Detalles de la vida de Saúl. Detalles de la vida de David, perdón. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la familia, el pastor de ovejas, era pastor de ovejas. También un detalle sobre la fe de David. También era un hombre de misericordia, perdonó la vida a Saúl, miren, y ahí pongo los textos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí hay otra nota, miren, en el 18:8. La nota que le he puesto es Saúl se vuelve paranoico. ¿Sí? Miren, paranoico. Entonces Saúl se enfureció y, bueno, se enfureció. Intenta matar a David con su espada. Esa es otra nota mía. Y acá parte de su paranoia, de su bajeza a la que cayó, agrede física y verbalmente a su hijo. O sea, ya el hombre estaba ya loco, ido. Sí, estaba ya de remate, ya mal de la cabeza. Miren, y agrede física y verbalmente a su hijo Jonathan. Y aquí, por ejemplo, en 1 Samuel 20:30, estamos ahí. Miren lo que le dice. Eres un hijo de perversa y rebelde. Veamos lo que dice la nueva traducción viviente, es más directo, hermanos. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonathan. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. Lo maldijo. Sí, o sea, llegó hasta ese punto. Ya no le importaba nada. Veamos más acá. Ok. Algo muy, muy triste, hermanos, que Saúl mató a los sacerdotes de Nob. Ese fue uno de mis apuntes, miren. O sea, el título era Saúl se vuelve paranoico. Y uno de esos resultados fue que mató a los sacerdotes. Es un relato medio largo, miren. Eso está en 1 Samuel 22:11. Matanza de los sacerdotes de Nob. Y finalmente, pues ahí termina, como ya sabemos todos, con la muerte de Saúl y de sus hijos, su escudero y sus hombres que lo acompañaban. ¿Sí? Entonces, miren, ahí tenemos este pequeño modelo que conforme usted vaya leyendo, vaya anotando. Tratemos de dejar la pereza a un lado, hermanos. Sí, y tratemos de esperar que todo nos den masticadito. Nosotros mismos, como ya vimos en la primera reunión, tenemos que estudiar, que investigar. Ahora, ¿para qué todo esto? Recalco otra vez. Para que usted y yo maduremos en los caminos de Dios. Y ayudemos para que la iglesia local donde el Señor nos ha puesto crezca en la palabra de Dios. Para que cuando haya problemas, usted exhorte a los hermanos o anime a los hermanos, no a la luz de sus iras, no a la luz de sus sentimientos, sino a la luz de la palabra de Dios. Hay tanta gente, hermanos, que va a venir con cizaña queriendo destruir la iglesia. Hay tanto lobo que quiere apoderarse de las iglesias, llevarse las cosas, apoderarse de los templos.
Y usted, si está firme en la palabra, va a poder tener carácter, firmeza para poder confrontar todas esas artimañas. ¿Sí? Entonces, ese es un modelo, ¿no? De ahí usted puede hacerlo de otra forma, de pronto si es más artístico, ponerle alguna cosa ahí. Pero yo soy más de este modelo, entonces está ahí. ¿No es alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud, mis hermanos? Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano Jorge. Acabo de ingresar recién al estudio porque me he Ujú. olvidado por estar con la familia un ratito. Ya. Bueno, de pronto, Pastor, si es que me hace el favor de atrasado, para que me mande por WhatsApp para poder pasar a mi cuaderno. Ah, ya, yo les voy a mandar, hermanos, mis notas ¿Ya? para Por que favor. los vean. Y del resto de libros háganle ustedes mismos. Voy a tomar mis notas y les voy a dar, hermanos, para que puedan ayudarse. ¿Sí? Ujú. Y les digo que es bueno eso, porque o sea, es bueno, no sé, hay algo especial, porque a la vez que usted está leyendo, mira con sus ojos y a la vez con la mano, es como que refuerza lo que sus ojos ven, lo que su mente está asimilando. Y ahí pone. Algo muy personal, hermanos. Entre varias cosas que me impactaron, aunque yo ya había leído antes, pero hacerlo para el estudio que estamos. Varias cosas me impactaron. Una de ellas, que Saúl se atrevió a matar a los sacerdotes de Dios. Y los mató, hermanos. Los mató. Vean ustedes ahí el contexto y analicen. O sea, la otra que me impactó es que la fe de Ana y el compromiso que hizo para con Dios lo cumplió. Y apenas le destetó a su nene, a su hijo del milagro, fue y lo dejó donde el sacerdote Eli. Y tuvo que despedirse porque nunca más volvió a tenerlo en casa para amacarlo, cuidarlo. Ya saben, ese trato de las madres. Y ese fue su corazón que se regocijó. Y podemos ver ahí al niño Samuelito, un niño, hermanos, de 3 años, 4 años. Y ya en el ministerio bajo la tutela de Eli. Ujú. Así es que, entre otras cosas, ¿no? Que me fortaleció. Bien, vamos a seguir. Entonces, estamos acá. Bien. Estamos en la estructura, ¿no? Entonces, en Primera de Samuel podemos ver eso, ¿no? Las 3 divisiones. Del 1 al 8, el relato de la vida de Samuel. Del 9 al 15, el reinado de Saúl. Y del 16 al 31, el surgimiento de David. Vamos a Segunda de Samuel. Bien, ¿cuántos capítulos tiene Segunda de Samuel? 24. 24. Muy bien, a ver, voy a poner ahí 24. Acuérdese, ¿no? Tiene 24 capítulos Segunda de Samuel. Bien, ¿qué datos podemos encontrar aquí? Tenemos que este libro nos narra la vida del segundo rey de Israel y fortalece el tema del pacto davídico, del pacto que Dios hizo con David, obviamente con el pueblo de Israel y con el plan que Dios ya había establecido. Y eso está en el capítulo 1 al 10. Capítulo 1 al 10. La vida del rey David, su
Sí le dio la formación. su labor como siervo. Bien, tenemos luego la caída, y ahí tenemos a partir del capítulo 11 y 12. Miren, la caída de David. Él cayó en adulterio y también en asesinato. Ujú. Ahí tenemos también las consecuencias. ¿Sí? Y también las hazañas del rey David. Entonces ahí estamos con la recapitulación. Miren. Entonces en los 24 capítulos tenemos del 1 al 10 el tema el rey David. Su vida, sus momentos de prosperidad y todo eso. Y la palabra no tapa lo que pasó con este hombre de Dios. Aquí en 2 de Samuel 11 y 12 tenemos su pecado de adulterio con Betsabé, pero también el asesinato del esposo de Betsabé y toda una serie de mentiras, de coartadas que él estaba usando para tapar su pecaminosidad. ¿Sí? Entonces, la tercera parte viene las consecuencias, ahí viene el confrontamiento que hace Dios por medio del profeta Natán y todas las consecuencias que él recibió. Tenemos ahí del 13 al 20 y terminando con las hazañas del capítulo 21 al 24. Uh-huh. Cuando nosotros vamos estudiando la palabra y lo hacemos de manera sistemática y más profunda y vamos armonizando los relatos de la escritura, ya podemos ir relacionando cómo es la voluntad de Dios y cómo Dios se mueve en la historia. Miren, con esto, con lo que tenemos ahí de la caída de David, nadie hubiese dado ni un centavo para que David esté formando parte del plan redentor de Dios. O sea, para que de la simiente de David surgiera el Mesías. Por ejemplo, aquí en Mateo 1, tenemos en Mateo 1, por favor, ¿quién nos da lectura, por favor? 1:1. Amén. Amén, pastor. Ya. Dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya. Gracias, mi hermano. ¿De dónde vino Jesucristo? ¿De qué simiente? De David y de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Lo que podemos ver es que el plan de Dios no se altera por tu pecaminosidad. Sin embargo, a pesar de que Dios no lo rechazó, o sea, no le dio muerte, sentencia de muerte, ni tampoco le dijo, ahora te quito el don que yo te di, los dones que yo te di, no. David tuvo que enfrentar las consecuencias, por eso ahí tenemos del capítulo 13 al 20 las consecuencias de su pecado. Uh-huh. Avanzamos y llegamos a Primera de Reyes. Ya. ¿Cuántos capítulos tiene? 22.
22 capítulos. Primera de Reyes tiene 22 capítulos. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de este libro? Una estructura muy breve. Tenemos ahí, en cambio, ya aparece el tercer rey, Salomón, del capítulo 1 al 10. ¿Y por qué se le conoce a Salomón? ¿Cuál es el detalle de la vida de Salomón? Era sabio. Por la sabiduría. Por la sabiduría. Claro, no nos acordamos de todas las cosas negativas también que él hizo, pero la Biblia resalta la sabiduría inmensa que tuvo Salomón. Y a pesar de su pompa, de todo lo que él podía tener bajo su mando, todo tipo de comidas, de vestidos, de cosas, materiales, de lo que él quería, podía tener. Miren, Jesús hace una comparación, ¿sí? Mateo 6:25. Se nombra en los labios de Jesús a Salomón. Y aquí está hablando acerca de Mateo 6:25. Está hablando acerca de los afanes de la vida. Y el Señor Jesús dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Sí. 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Miren, está haciendo alusión a Salomón. O sea, ni Salomón con toda su gloria, con toda la pompa que llegó a tener, pudo vestirse como un lirio del campo. O sea, es una exageración que se está usando ahí para hacernos ver el valor de la vida y el valor de tener presente que nuestro Padre Celestial jamás se olvida de nosotros, de sus hijos. Y se nombra Salomón. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos el rey Salomón, del capítulo 1 al 10, Primera de Reyes. Y tenemos ahí también su muerte, Primera de Reyes 11. La apostasía y dificultades de Salomón. Este hombre, pues, en la mitad de su vida, muy obediente a Dios, pero luego decayó. Decayó peor que su papá, peor que David. Tanto Salomón como David, o sea, padre e hijo, tuvieron sus caídas. Sí, o sea, no debemos ponerle en un podio tan alto de perfección a David ni a Salomón, porque la Biblia no lo hace. ¿Y por qué tenemos que hacerlo nosotros? Entonces, David pecó brutalmente, Saúl también. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento de corazón. Lo mismo pasa con Pedro y Judas. Los dos pecaron exponencialmente. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento. Ajá. O sea, cuando la Biblia dice de que David era conforme al corazón de Dios y cuando la Biblia habla de que Salomón era
un varón lleno de sabiduría, temeroso de Dios, no pidió la venganza de sus enemigos, solo pidió sabiduría. Tenemos que entender que eso no significa perfección, sino que el pecado no era un patrón de vida en David. Y eso muestra lo tan humano que fue David como nosotros. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido un arrebato de iras? ¿Quién no ha tenido un arrebato de iras de los que están ahí en la pantalla, de los 600 que están ahí? Muchas veces, pastor. Ujú. ¿Quién tuvo iras arrebatadas antes del estudio? Y por eso está apagada la cámara. Bueno, antes del estudio, no, porque me concentras. A veces por ahí me reniego con las gallinas. Sí, me reniego y Ya, me dejo llevar por la debilidad de la ira. Sí, me enojo. sí, pero no es un patrón en nuestra vida. Es lo que pasó con David. Y Salomón, vamos a la pantalla, lo que podemos ver, miren ahí, termina Primera de Reyes. No termina. Ya en el capítulo 11 nos habla acerca de la apostasía y dificultades de Salomón. Solo para detallarles una de las facetas de él, ahí nos dice en el verso 1 que amó a muchas mujeres extranjeras. El título Don Juan o Picaflor le quedaban corto, hermanos. Él tenía amor para todas. Él tenía esa capacidad según él, ¿no? Y amó mujeres extranjeras, no mujeres de Dios, mujeres extranjeras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eititas. Hace referencia a mujeres que no son, diríamos en este tiempo, no son cristianas, no temen a Dios. Se dejó llevar por sus curvas, por la sexualidad, se dejó llevar por el libertinaje y ahí pues siempre, siempre se hacía énfasis en lo que dice el verso 2. Miren ahí, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas. O sea, este es el punto, hermanos. El Señor había dicho. O sea, aquí es lo que Dios dice, no lo que siento, ni lo que me dice mi compadre, mi comadre. Y ahora que le digo a mis suegros, me acabaron de dar un terrenito, me están invitando a tomar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aquí no es lo que sienta ni lo que crea que se debe hacer. Aquí lo que importa es lo que Dios ha dicho. ¿Y qué dijo Dios? No se unirán a ellas ni ellas se unirán a ustedes porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Tras sus dioses. Y aquí sobre todo a los hermanos que todavía están solteros y siguen felices, hay una, hay una gran enseñanza, miren. O sea, miren el libro de los reyes, sobre todo para los que no están con una pareja, con un esposo o esposa. Es peligroso y es diabólico hacer unión matrimonial con inconversos, con gente que no teme a Dios. Y podemos sacar enseñanzas de ahí. O sea, no es nada nuevo, ¿no? No es que a los pastores, a los maestros de hoy se les ocurre decir eso. Pues eso ya venía desde la época, ya desde Moisés mismo, ya desde la antigüedad. Dios siempre ha dicho lo mismo y en el Nuevo Testamento se sigue diciendo lo mismo. La ley moral de Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, de los presentes, creo que todos ya están leyendo Lamentaciones. Bueno, si hay algún soltero, ahí, Primera de Reyes 11, está grandes principios de Dios, ¿sí? Para sus vidas.
Bueno, y tenemos ahí el relato ya de la división del Reino Unido. Miren, en Primera de Reyes del capítulo 12 al 22. ¿Sí? Del capítulo 12 al 22. Aquí me ha fallado. Ya. Ahí tenemos la división del Reino Unido. La división del Reino Unido. Y eso pues lo vamos a detallar para hablar de los reyes de cada lugar. Pero diríamos que con Salomón se acaba una etapa de oro, sí, agridulce, porque el reino, aunque con sus locuras de los reyes y todo, se mantenía unido, se mantenía unido. Y en Primera de Reyes del 12 al 22 se nos narra en cambio ya la división del reino, la división del reino. Y es muy similar a las divisiones que se dan en las iglesias actualmente. Toda congregación tiene problemas. La carnalidad sigue en la iglesia. Vamos a Segunda de Reyes. ¿Cuántos capítulos? 25. Ya. Segunda de Reyes tiene 25 capítulos. 25 capítulos. Entonces, bueno, en este relato de Reyes se nos habla acerca de los reyes del reino dividido. Como el reino de Israel se dividió en dos. A ver, vamos, ayudémonos con un mapa, que sí tengo los mapas aquí. A ver, un momento. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Ya tenemos... Aquí. ¿Sí? Ya, aquí tenemos, miren, la división del reino. Ahora vamos primero al Reino Unido. Miren aquí. Voy a ampliarle un poquito más. O sea, así estamos, ¿no? Ubiquémonos en la geografía. Miren, aquí está España, aquí está el mar Mediterráneo, la isla de Creta, aquí está Italia, Roma, acá está África, acá está Rusia, China, para arriba el Polo Norte, el Polo Sur, acá está el Golfo Pérsico, ¿sí? Y el canal de Suez, ¿sí? Bueno, vamos ampliando, ubiquémonos en la geografía y ahí tenemos el Reino Unido. El Reino Unido. De Saúl, David y Salomón. Ese es el Reino Unido. Podemos ver aquí Jerusalén, el famoso Mar Muerto, que no sabemos quién lo mató. Tenemos el río Jordán, el Mar de Galilea, miren, el Mar de Galilea. Ya. Ese es el Reino Unido. Ahora, el reino dividido cuando sucedió lo que estamos viendo, el reino quedó ahí. Miren. ¿Qué reino era más grande? ¿El del norte
o el del sur? El del norte. El reino del norte. Territorialmente y en cuanto a habitantes era más grande. Ahí quedó dividido, mire. El reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Ya, entonces miren, ahí se nos narra, ¿no? Segunda de Reyes nos narra los reyes del reino dividido. Y como cada reino siguió su camino y establecieron sus lugares de adoración. Sí, establecieron sus lugares de adoración. Por eso es que la mujer samaritana ya en el Nuevo Testamento dice, no, aquí hay que adorar. Y Jesús dice, no, no es así. Bueno, el punto es, hermanos, que Segunda de Reyes nos narra el reino de Israel, o sea, del norte hasta su caída. ¿Sí? En los primeros 17 capítulos nos habla acerca del reino del norte. Y nos narra también acerca de Judá, su caída del 18 al 25. Entonces, la vez pasada que estábamos viendo, estudiando hace 2 meses los profetas de Israel, tuvieron que hacer asimismo un deber. Yo les mostré la cronología de los eventos y tenían que ir escogiendo los textos bíblicos en donde narraba tal fecha. Y aquí está. La vida del pueblo de Israel reinó del norte y la vida del pueblo de Judá reinó del sur, hasta la caída de cada uno. Llegamos a Crónicas. ¿Cuántos capítulos tiene Primera de Crónicas? 29. Ya tiene, voy a poner ahí 29 capítulos. Tiene 29 capítulos. ¿Y qué enfatiza Crónicas? El registro de las cronologías, perdón, de las genealogías. Del capítulo 1 al 9. Las genealogías. Y también nos da una perspectiva también del reinado de David. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en Primera de Crónicas 10 al 29. Y es similar al relato de Segunda de Samuel, acerca de David. ¿Sí? Segunda de Samuel. Tenemos ya ahora Segunda de Crónicas. ¿Cuántos capítulos? 10. Tenemos 10 capítulos ahí. Y en Segunda de Crónicas, del capítulo 1 al 9, nos habla acerca de Salomón. ¿Ya? Y los reyes de Judá, con énfasis en los reyes obedientes, del 10 al 36. Pastor, está mal los capítulos de Segunda de Crónicas, son 36 capítulos. Son 36. Ok. Ahí es, ¿no? 36. Gracias. Bien, entonces, como podemos observar, digamos que Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas vienen a ser, digamos, un refuerzo en perspectiva de lo que ya está hablando Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y también Samuel. ¿Sí? Bien, volviendo a lo que les dije en el inicio, miren, la literatura sobre los reyes. ¿En dónde encontramos? Perdón, Sí, perdón, una cuestión, hermano. En Crónica, segunda de Crónicas es 36 capítulos. En la primera de Crónicas solo son 29. a ver. Primera de Crónicas 29. Sí, y en la Y segunda sí Segunda son de 36. Crónicas 36.
Sí. Sí, sí está bien. Ya. Entonces ahí, miren, tenemos la literatura donde se encuentra la historia de los reyes de Israel. Y está en Samuel, Reyes y Crónicas. Samuel, Reyes y Crónicas. Ujú. No sé inquietudes, hermanos, alguna inquietud que tengamos o algún aporte, algún comentario que quieran hacer. ¿Tienen algún comentario, alguna idea? ¿Sí se va entendiendo? Creo que sí. Sí, Gracias. pastor. Estoy Gracias. entendiéndole la situación. Tenemos que, no tenga recelo en preguntar si alguno entiende. Sí, pastor. Sí se entiende lo que usted nos explica y estaba leyendo un poco también y en estos libros lo que nos cuenta es la obediencia, el pecado, por más el rey Salomón dice así, un fiel al Señor, pero cayó, ahí están las consecuencias y de eso se trata más de estos libros. Leo un poco, no todo, pero sí leí un poco. Es asombroso, como le digo, impactante a mi vida. Y se ve también en los hermanos cristianos que se retroceden para atrás. Se ve lo que sufren. Y también hay esos cristianos que se retroceden, pero prosperan. Ahí a uno da que pensar que estaba con nosotros, pero no era de nosotros todo eso. Ujú. Ya, qué bien que ha leído mi hermana. Y bueno, hablando del material que dice nuestra hermana, no se olviden de leer, o sea, tómenlo como una referencia a los archivos, los PDFs que he enviado. Y ya en estos días voy a enviar más. Sí, voy a enviar más. Y eso. Ujú. Ya. Listo, vamos a avanzar un poco más. Bien. Entonces está contenida la historia de los reyes de Israel en los 3 libros, Samuel, Crónicas y Reyes. Ujú. Samuel, Crónicas y Reyes. Ahora bien, hay un punto importante y brevemente hablemoslos así. ¿Cómo es que se llegó a la edición final de cada uno de los libros? ¿Quién estaba escribiendo ese rato, anotando lo que pasaba? ¿O después lo editaron, escribieron después? ¿Cómo fue eso? Y bueno, actualmente nosotros ya tenemos 6 libros, ¿no? Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2. Pero para llegar a los libros que tenemos hoy ha sido un proceso largo y es más, no se sabe quiénes fueron sus autores, quiénes lo compusieron en la totalidad. Lo que se presume y lo que se entiende es que fueron varias personas que fueron editando hasta su edición final, como lo tenemos hoy. ¿Sí? Yo tengo aquí un dato, hermanos, a ver, estamos en Primera de Crónicas 29-29. ¿Sí? Primera de Crónicas 29-29. Ya, entonces, ahí por favor, hermana Yolanda Castillo, puede leernos.
al 30. La palabra de Dios dice, los hechos del rey David, desde el imperio hasta el último, están escritos en las crónicas del viviente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Con todo su reinado, su poder y todos los acontecimientos que vinieron sobre él, sobre Israel y sobre todo. ¿Ya? Sí, Ok. Ujú. A ver, ¿puede repetir el 30, por favor? con todo su reinado, su poder y todos los acontecimientos que vinieron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Ok, ya, gracias. Miremos ahí. Estamos en Primera de Crónicas 29 al 30. Entonces, miren, los hechos del rey David. O sea, está hablando de el reinado, de la vida, de los pormenores, todo eso. Desde el primer escrito hasta el último, ¿sí? Está ¿dónde? En las crónicas de Samuel, de Natán y de Gad. En las crónicas, o sea, en los relatos históricos de esos tres personajes. Sí. El relato nos dice de que ellos estaban haciendo historia, escribiendo historia, pero no nos dice nada más. Lo cierto, hermanos, es que a lo largo de los años y de los siglos, tenemos estos relatos acerca de los reyes de Israel, tal como están en el canon bíblico, tal como están. Entonces, para llegar a lo que tenemos hoy como los 3 libros, fueron por medio de varios editores, o sea, varias personas que fueron parte de la formación de estos 3 libros. Contexto de las monarquías en el Antiguo Oriente o en el Oriente Antiguo. Contexto de las monarquías en el Antiguo. Me ha faltado. Ya. Bien, ¿cómo se entiende el término rey? Bueno, aquí tengo un pequeño concepto. Soberano que gobierna un estado independiente o un pueblo independiente. Ese es un rey. Soberano que gobierna un estado independiente. ¿Cómo llega al poder? ¿Cuándo se va del poder? Eso vamos a irlo hablando, pero el concepto de rey es una persona y de manera general un varón en ese tiempo que estaba al frente o al mando de una nación, de un pueblo. Sea un territorio pequeño, un territorio grande, no importa el tamaño ni el número de habitantes. Lo cierto es que un rey era una persona investida de autoridad y en ese contexto investida de suprema autoridad, total autoridad sobre una nación, sobre una nación. Entonces en la palabra tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, Darío, los 3 reyes que acabamos de nombrar, Saúl, David, Salomón, ¿sí? Entonces son personajes que se nombran haciendo alusión al título de rey. Un término que está asociado con rey es el término también monarquía. Es el término monarquía. ¿Y qué es la monarquía?
Bueno, la monarquía, hermanos, es la autoridad. Sí, es la autoridad. Es el cargo, sí. Es la dignidad que tiene el rey para gobernar. La monarquía, sí. Entonces ahí en la Biblia podemos ver diferentes monarquías, diferentes reinados, diferentes reinos. Ya, uno de ellos es el imperio asirio, ¿sí? El imperio de Asiria, que eran vecinos de Israel. Todas estas fotos ya les mandé al grupo, ¿no? Miren el imperio de Asiria. A ver, ubiquémonos, es en el mismo lugar, el mapa mundi. Miren ahí. Aquí está Jerusalén. Voy a ampliarle. Miren ahí. Jerusalén. El Mar Muerto. Bueno, no se ve bien, pero aquí está el río Jordán. El Mar de Galilea. El Mar Muerto, el río Jordán, el Mar de Galilea. Ya. Y aquí tenemos gráficamente la extensión del imperio asirio. Entonces, hoy no es tan familiar para nosotros esto porque prácticamente estamos en otra época, pero en la antigüedad, ¿qué es lo que hacían? Es como pasa, es como se dice siempre, el pez grande se come el pez chiquito. Y eso pasaba con el ciclo de los reinados, de los imperios. Todo reinado tenía su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, su auge y tenía su declive. Declive por varias razones. Pero al mismo tiempo estaban haciendo un reino más poderoso y conquistaba al imperio o al reino que ya estaba en declive. Entonces, en este caso, uno de los reinados, de los imperios que tuvo su apogeo fue el imperio asirio. Y miren que llegó a conquistar hasta los lugares donde estaba la tierra prometida, el pueblo de Dios. ¿Sí? Todo esto es, ¿no? Todo lo que está aquí de colores. Ujú. Otro imperio. Bueno, ahí tenemos el texto de la palabra. Segunda de Reyes 17, 5 al 6. Bien, hermana Mireya, por favor, que nos ayude. Segunda de Reyes 17, 5 al 6. La palabra de Dios dice, entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. El 6 también. Sí. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Alal y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Ya, como podemos observar, aquí se nombra a Asiria. Miren. Verso 6, el rey de Asiria tomó Samaria. Está hablando acerca de la conquista y caída del reino del norte, porque Samaria era capital del reino del norte. ¿Sí? Entonces, esto es un imperio que está nombrado en la Biblia. Y yo les he dicho varias veces, cuando alguien dice, no, la Biblia es un libro de mentiras, es un libro de fantasías. Bueno, la ignorancia es atrevida, pero lo que aquí estamos viendo es que tiene narraciones de hechos reales.
imperios reales. Entonces, otro de los imperios que estuvo relacionado con el desarrollo y avance del pueblo israelita fue Babilonia. Vamos a este otro gráfico. Tenemos aquí el imperio babilónico. Bien, ¿en dónde está Jerusalén o la tierra prometida? Miren. ¿Sí pueden ver? ¿Sí pueden ver, hermanos? Sí, Ok. Ya. A ver, vamos familiarizándonos. A ver, verán, estamos... Y así nos ubicamos, ¿no? De lo que ya les he explicado ahí. Ahora vamos familiarizándonos. Aquí tenemos a Jerusalén. ¿Qué mar es este? ¿Qué mar es? el mar muerto, Muy bien. ¿Qué río es este de aquí? río Jordán, Jordán. ¿Y qué mar es este? el mar. No me acuerdo. Mar Muerto, río Jordán. ¿Y qué lago o qué mar es este? A ver, ¿quién se acuerda? Río. Buenas noches, hermanos. Con todos. Mar de Galilea. El mar de Galilea, muy bien, pastor. Es el mar de Galilea. ¿Y existen hasta ahora estos lugares o ya no? Creo que sí. Sí, sí existen. Son reales, existen. Ya, entonces ahí tenemos ay, ¿qué pasó? Ya. Ahí tenemos, miren, el imperio babilónico. ¿De dónde salió Abraham? Y alguien dice de la casa. Sí, pero geográficamente, ¿de dónde fue? ¿De dónde salió cuando recibió el llamado de Dios? Miren, aquí está. De Ur. Miren, de Ur de los Caldeos. Aquí tenemos el Golfo Pérsico. De Ur de los Caldeos. Fíjense en que acá tenemos Nínive. Vamos ubicándonos. Nínive. El gran río Tigris. El río Éufrates. No sé si se avanza a ver ahí. Tenemos Jerusalén. Nínive. Y tenemos Ur de los Caldeos. ¿Sí? Bien, entonces Israel se relacionó con todos esos imperios. Aquí tenemos Segunda de Reyes 24:1. Hermano Edison, por favor. Segunda de Reyes 24:1. 24:1. Ajá. Ya. En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. ¿De qué imperio era rey Nabucodonosor? De Babilonia. De Babilonia. Y fíjense en que en Daniel 1 se narra al mismo personaje. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, mire, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Los otros dos mapas ya vimos, ¿no? De Israel e Israel dividida.
Y vamos a otro reino, otro imperio. Este sí era monstruoso en la época. Miren, el Imperio Romano. Entonces, esta división de rayitas que está aquí es la parte izquierda es del occidente y la parte derecha es del oriente. El Imperio Romano. Vamos nuevamente. Miren dónde está la tierra bíblica, Jerusalén. Miren. Tenemos la isla de Chipre. Ujú. Y obviamente, pues, el Imperio Romano está netamente relacionado con lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Netamente relacionado. Sí, pero vale para nuestra educación. Ujú. Listo, hermanos. Hemos terminado el día de hoy y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, hemos llegado hasta ahí. Mío, pastor. Sí, En esta de Primera de Samuel hay que hacer una estructura así como la que usted hizo. no le entiendo. Por ejemplo, lo que hizo de Primero de Samuel, los datos más importantes, ¿de eso le hacemos? ¿O era solo un No, ejemplo? no, es una sugerencia nomás mía. Y les di un modelo que hice yo. O sea, les digo, yo ya les voy a pasar esas notas, pero de ahí sería bueno de que cada uno nos pongamos a leer Segunda de Samuel y hagamos nuestros propios apuntes. O sea, lo Ya. más importante para usted, ¿no? Y así de Ya, los gracias. hasta crónicas. Ujú. Ok. Bueno, hermanos, el Señor nos bendiga. Vamos a orar, dar gracias al Señor por este tiempo y quiero pedirle, Pastor Ladislao, que nos dirija en oración, por favor. Vamos a orar para despedirnos, mis hermanos. Oremos. El micrófono, préndale, Pastor. Buenas noches, hermanas y hermanos, con todos, que Dios sea bendiciéndonos. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias por cada vida en este estudio, por el grupo. Gracias, bendito Dios, por tus enseñanzas. Padre amado, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra desde muchos años atrás. Gracias, Padre, te pedimos que podamos seguir estudiando, podamos, Señor, edificarnos con tu palabra. Te pido, bendito Dios, por cada hermana, hermano participando, bendice a todas sus familias, los ministerios también que desempeñan. Gracias, bendito Dios. Te pedimos que tú seas fortaleciendo, animando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Pastor. Gracias. Hermanos, no se olviden, si por A o B no pudieron asistir o llegaron tarde, ya están publicados los videos, ¿sí? De las clases de Zoom en la página de la iglesia. Yo les mandé el link al grupo y usted puede ahí ver los videos, están enumerados y están también clasificados por fechas. Sí, mis hermanos, esta clase de hoy de igual manera mañana la he de publicar. Y así, mis hermanos, para que no nos perdamos estos tiempos de aprender. El Señor nos bendiga, mis hermanos, y que podamos perseverar y congregarnos este domingo. Pasen bien, mis hermanos. Cuídense. Dios El Señor les bendiga. Hasta luego. Chao. Dios les bendiga, hermanos.